Pero en principio son miércoles y viernes a las 11. Vamos a armar el grupo de WhatsApp donde vamos a hacer lo de siempre. Sí, adelante. Lo mismo que en todas. ¿Qué es lo mismo que en todas? Vamos a hacer la ejercitación. Les voy a pasar ejercitación también. Vamos a practicar con Joyce. O sea, biología se practica igual. O sea, no es que es teoría y estudio y nada más. Tengo que practicar. Si no, no fijo los conceptos. Además de la ejercitación, les voy a pasar el cronograma. Y, como les digo en las otras materias, pero el público se renueva. En el grupo dudas no. Las dudas me las mandan a privado. Siempre en lo posible, en los horarios en los que yo no estoy dando clase, así no se me llena el celular al pedo. Pero les recuerdo, para que nadie se quede sin saberlo, de lunes a viernes de 17 a 22, los sábados de 12 a 20, y los domingos de 18 a 20. Mándenme en ese horario, no antes ni después. La fecha del examen de biología, ¿la saben? ¿Data? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie le importó fijarse? Bueno, díganmela cuando puedan, por favor. Sí, así que el que pueda entrar y fijarse, porque es muy importante, porque biología tiene mucho contenido y en general tiene mucho contenido y es la que tiene la fecha más cero, más temprano, ¿sí? O sea, son divinos, o sea, es totalmente absurdo, tiene que ser exactamente al revés, ¿sí? Pero no, es al contrario, la que tiene más contenido tiene la fecha más temprana. Por lo tanto, estemos atentos a eso. Es muy importante, chicos, que ustedes aprovechen esta clase de biología, porque biología es la materia más importante para la carrera por lejos, ¿sí? Con mucha diferencia, muchísima, ¿sí? De hecho, biología del primer año de medicina es muy similar a la biología de CBC o UBA 21, muy similar. Es prácticamente igual, solamente que, dependiendo de la cátedra que les toque en la facultad, van a tener algunas orientaciones diferentes, pero los temas son los mismos. Y ya en biología de CBC o UBA 21 se profundiza muchísimo. Por lo tanto, como ya se profundiza mucho en el CBC, en la carrera no hay tanta diferencia, porque si ya profundicé en el CBC, en la carrera lo voy a seguir viendo profundo, igual que en el CBC. Por lo tanto, es casi hacer una materia de la carrera esto. Es lo más parecido a la materia de la carrera que van a tener en todo este año, ¿no? Por lo tanto, más allá de querer aprobar el examen, es lo que tenemos que aprovechar, es la que más tenemos que aprovechar. Pues vamos a hablar un poquito más del examen, un poquito más adelante, simplemente para que tengan en cuenta. ¿Alguien hace por CBC o todos hacen por UBA 21? Yo lo que todas por CBC. Vos hacés por CBC. ¿Y UBA 21 alguien? ¿CBC alguien más? No. Bueno. El examen por UBA 21 tiene 20 choice y después preguntas que
en su momento eran preguntas abiertas a desarrollar, pero que ahora son de completar. Son 5 preguntas, en realidad no son 5, son 10 preguntas para completar. O sea, es completar con una palabra. O sea, me ponen toda una cosa y yo tengo que completar. A veces me ponen esquemas, a veces una frase y yo tengo que completar con una palabra. Cada choice vale 0,25. O sea, cada uno de los 20 choice vale 0,25. Y cada una de estas 10 preguntas para completar valen 0,5. En total, 20 por 0,25 es 5, 10 por 0,5 es 5, en total hacen los 10 puntos. No van a obtener los 10 puntos porque es imposible no equivocarse en el examen de biología, imposible, siempre en algo se van a equivocar, siempre. El que no se equivoca es porque se copió o algo. Incluso si yo hago el examen de biología, seguramente me equivocaría en algunas porque hay algunas que están mal redactadas, mal hechas, etcétera, etcétera. Pero si ustedes toman todo en lo general, aprobar este examen es sumamente accesible. Sacarse un 9 es muy difícil. Aprobarlo es muy fácil. O sea, está entre los dos. Es muy difícil sacarse menos de 4 en este examen. Es que uno no estudió un carajo. No hizo nada. Pero también es difícil sacar sacar notas altas, porque son muy detallistas, son mucho detalle. De estos 20 choice hay 10 que son regalados, que si uno solamente miró la clase y no hizo más nada, los hace. Y de las 10 preguntas para completar, que son las más difíciles, en general hay 3 o 4 que también son muy sencillas por deducción. Por lo tanto, en general, el aprobar se llega sin problema. El de CBC es todo choice. El de CBC son 60 choice, nada más. Y se aprueba con 36. Con 36 con 36 bien se aprueba. ¿Sí? Esto puede parecer mucho, pero en realidad es mejor, porque cuanto más preguntas tengo, más chances de aprobar tengo. Lo que pasa es que el tema de biología por CBC es que al ser tantos choice hay algunos que son muy fáciles, pero hay otros que son bastante más complejos. Pero de todas maneras, hacer biología celular por CBC no está mal. No es como hacer química o biofísica por CBC, que realmente son mucho más difíciles. Biología celular por CBC no es mucho más difícil y es completamente aprobable. De hecho, UA21 es más detallista que CBC en los choice, bastante más detallista. Lo que pasa es que la estructura del examen, cuando uno por ahí ve 1 o 2 choice por separado, dice, uy, la puta madre, ¿qué es esto? Pero cuando ve todo el examen por completo, dice, bueno, no, pero mira, este está bien, este está fácil, este también. Entonces, cuando uno ve todo, dice, bueno, un 6 saco, tranquilo. Lo que pasa es que hay algunas preguntas que son chinos, que no se entiende ni siquiera de qué están hablando, en UA21. En CBC no, lo que pasa es que en CBC es muy cansador los 60 choice hacerlo, y uno muchas veces se termina confundiendo. Pero UA21 es como un examen muy desparejo, porque tiene partes muy fáciles y partes que son casi imposibles, que no se entiende ni de qué habla, independientemente de lo que hayan estudiado. Son siempre iguales los exámenes. ¿Sí? Biología tiene eso. Es prácticamente, obviamente acá van a aprender un montón de cosas, pero prácticamente en forma independiente. Siempre hay partes que van a decir, uy, qué fácil, y partes que van a decir, son un quilombo. Bueno, tiene que estar preparado para eso. Sencillo.
Sin embargo, así como les digo eso, vuelvo a repetirles que es la materia que más tienen que aprovechar para la carrera. En el CBC la van a aprobar, ¿sí? Varios la promocionarán, otros tendrán que hacer el final, sea como fuere la van a aprobar. Si no aprueban biología, que no estudiaron, sencillo, ¿sí? Que no estudiaron, que no le dedicaron tiempo. Pero esta, como les decía, es la materia que es básica, o sea, donde ustedes tienen que empezar a pegar, a incorporar conceptos que van a usar toda la carrera. Por eso, así como les digo que por ahí el examen es siempre más o menos lo mismo, aparte además todo es como bastante estándar y uniforme biología. Todos más o menos hacen bien la misma pregunta, hacen mal la misma pregunta, más o menos siempre lo mismo. Años viendo lo mismo. No es como las demás que son mucho más detalles y hay cosas que son más fáciles para uno, más difíciles para el otro. Pero más allá de eso, es una materia en la que nosotros estamos construyendo un montón. Yo, por supuesto, siempre explico enfocado en el examen de ahora, pero estamos construyendo un montón de base para la carrera. Dicho sea, haciendo un paréntesis, por favor, en cuanto sepan la fecha del examen, díganmela porque necesito sí o sí para pensar bien el cronograma. La primera clase es la más tranquila, sin embargo, no significa que sea fácil, porque biología tiene un montón de terminología que en muchos casos es muy similar al portugués, pero en otros no. Entonces hay un montón de terminología que tienen que aprender. Y los que tenemos habla hispana también la tenemos que aprender porque no necesariamente tenemos que saber esa terminología, porque no necesariamente tenemos que saber biología. Por lo tanto, si bien todos los conceptos son entendibles y son conceptos que uno dice, sí, se entiende, los puedo aplicar a la vida, me los puedo imaginar, mucho más que algo tan abstracto como matemática, el tema es incorporar toda la terminología, y la terminología es muy importante, porque en un choice, si yo no entiendo una palabra, cagué, ¿sí? Sencillo, ¿sí? Ya está. No importa si yo aprendí todo un tema y puedo dar cátedra sobre ese tema. Si me dan el choice y no entendí una palabra, listo, no mismo. No, voy a marcarlo mal o de suerte lo voy a marcar bien. Entonces, es muy importante esto, que ustedes aprendan que en biología, si bien los conceptos son conceptos que no les van a resultar en general, en algunos temas sí, pero en general, sobre todo en el primer parcial, no les van a resultar raros o complejos, la mayoría van a entender, son terminología. El nombre de una proteína, yo no sé el nombre de la proteína que hace tal cosa, listo, fui. ¿Sí? Ya está, no voy a contestar bien. ¿Sí? Es una materia donde la generalidad es accesible y hasta es entretenida, pero los detalles hacen a la diferencia de si me saco una nota mediocre o me saco una nota mejor, ¿sí? Eso hace la diferencia, no tanto comprender, no es como matemática que bueno, sí, si yo no sé hacer un ejercicio, acá más o menos todos están más, o biología es la más estable, es en la que todos están más o menos en el mismo nivel. Entonces la diferencia la hace el que estudia más, sabe más terminología y responde mejor. Y el que estudia menos, pega menos terminología y responde peor. Hace la diferencia eso. Muy difícil decir, yo soy bueno o malo en biología. No, todos somos iguales, o sea, no hay muchos, salvo que uno tenga mucha más base, pero todos más o menos partimos del mismo lugar. La primera clase empieza con el estudio de la materia, o sea, el estudio de la organización de la materia en niveles de complejidad.
Típica pregunta, ya esto, primer pizarrón que le voy a dar, pregunta de examen. Listo, nada de introducción, ¿verdad? Listo, ya pregunta de examen. Tanto en CBC como en UBA 21. La organización jerárquica de la materia en niveles de complejidad creciente. Primer título de la materia. Niveles de organización de la materia. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Son niveles de organización de la materia según complejidad creciente. De menor a mayor los vamos a ver. Desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Se ve bien esto? Bastante bien. El menor nivel de organización de la materia que tenemos que ver nosotros, el de menor complejidad, son las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, que son las que forman el átomo, las que componen el átomo. No les pido que sean expertos en química, pero por lo menos las habrán escuchado nombrar. ¿Qué son? Protones, neutrones y electrones. La menor complejidad de la materia para nosotros está dada por alguna de estas partículas. Siempre, si me nombran un protón, un neutrón o un electrón, están en el menor nivel de complejidad. Cuando las partículas subatómicas se reúnen, lo que forman son los átomos. El segundo nivel de complejidad está integrado por los átomos. ¿Y qué son los átomos? Los elementos químicos. Un átomo está representado por un elemento químico. O sea que en el segundo nivel de complejidad tenemos a los elementos químicos. Por ejemplo, sodio, carbono, nitrógeno, etc. Los elementos químicos comprenden el segundo nivel de complejidad, el nivel atómico. Sodio, carbono, nitrógeno, oxígeno y todos los de la tabla periódica. Los átomos siempre se reúnen para formar moléculas. Ahora, en biología hacemos una distinción en el nivel molecular. En el tercer nivel están lo que llamamos las moléculas sencillas, que son las de baja complejidad, las menos complejas, las moléculas sencillas. Las moléculas sencillas son lo que llamamos sustancias inorgánicas, que son las más pequeñas. Principalmente gases como el CO2 y el oxígeno,
sales como el NaCl, el cloruro de sodio, y por ejemplo, en este nivel está el agua. Las moléculas sencillas son las inorgánicas, que son las más pequeñas, que no conforman mayormente la materia viva, que están presentes en la materia viva, pero que no son los componentes fundamentales, y que componen principalmente gases como el dióxido de carbono o el oxígeno, sales como el NaCl, el cloruro de sodio, y el agua. Esas moléculas sencillas pueden reunirse entre sí para formar ya las moléculas complejas. Pasamos aún dentro del nivel molecular al molecular complejo. Las moléculas complejas ya son moléculas orgánicas porque son componentes fundamentales de la materia viva. Son los componentes fundamentales de la materia viva. Por eso se llaman orgánicas. Y además son grandes, son mucho más grandes, tienen mayor tamaño y se basan en un esqueleto de átomos de carbono. El famoso esqueleto de carbono juntos. Tienen mayor tamaño y se basan en un esqueleto de átomos de carbono. C es carbono. Todas las cadenas carbonadas, esas grandes que alguna vez seguramente las habrán visto, aunque no sepan química ni biología. ¿Qué comprende este nivel de moléculas complejas? ¿Qué ejemplos tenemos? Son ejemplos muy importantes que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la materia. Lo que comprende este nivel molecular complejo son los ¿cómo? De átomos de carbono. AT es átomo abreviado. Átomos de carbono. Les decía que este conjunto, este nivel de moléculas complejas contiene todos los monómeros. Se llaman monómeros a las unidades fundamentales de composición de las macromoléculas, que son el siguiente nivel. Los monómeros son las unidades fundamentales de composición de las macromoléculas. Que vienen en el nivel siguiente. Y nosotros tenemos que, si bien vamos a tener que ver toda la estructura química de todas las macromoléculas, lo cual es prácticamente un tiro en, bueno, imagínense dónde, un tiro en un lugar no muy lindo y doloroso, pero bueno, ahora por lo menos tenemos que saber nombrarlas, tenemos que saber quiénes son. Los monómeros son los monosacáridos
que ahora vamos a ver que componen los polisacáridos. Los monosacáridos son las unidades básicas de composición de los polisacáridos. Por ejemplo, la glucosa. Para empezar, después vamos a ver muchos, pero, por ejemplo, la glucosa. Los aminoácidos, que son los que componen las proteínas, ya lo vamos a ver. Un aminoácido, después vamos a ver los nombres de los aminoácidos, pero un ejemplo de aminoácido conocido es el triptofano, que compone muchas proteínas bacterianas, lo vamos a nombrar mucho más adelante. Los nucleótidos, que son los que componen el ARN y el ADN, componen los ácidos nucleicos. Un nucleótido muy conocido, que después lo vamos a nombrar mucho también, es el ATP, que es una fuente de energía, es una molécula que almacena energía. Lo vamos a nombrar mucho, pero ya lo vamos presentando. Y también los ácidos grasos. Los ácidos grasos, que son los que conforman las grasas, los que conforman los lípidos, la gordura, como dicen ustedes, ahora lo vamos a ver. Así le dice de Brasil a la grasa, gordura. Los ácidos grasos, un ejemplo cualquiera pongo, después lo vamos a ver. Por ejemplo, el ácido palmítico, que es un ácido muy común en los palmitos, que son hongos que nosotros nos comemos. Es uno de los ácidos grasos más importantes, como para ir poniendo un nombrecito, un ejemplito de cada uno. Entonces tenemos partículas subatómicas, átomos, moléculas sencillas, moléculas complejas. Fíjense cómo a medida que vamos subiendo el nivel hay cada vez más cosas para decir. Bueno, esto es un poco la biología en sí. A medida que uno aumenta la profundidad de las cosas, hay más cosas para aclarar siempre. Después del nivel 4 de moléculas complejas, viene el nivel 5, que lo vamos a poner acá, aprovechando los dos pizarrones. Viene el nivel 5, que es el de macromoléculas, también conocido como biomoléculas. Lo que pasa es que el término biomoléculas es mucho más amplio, por lo tanto el término correcto es macromoléculas. Las macromoléculas son los conjuntos de las moléculas complejas, o sea, son los conjuntos de estos monómeros que componen el nivel 4. Las macromoléculas son los polímeros. La palabra es polímero. Polímero es un conjunto. Son polímeros, o sea, conjuntos de monómeros. De todos los monómeros que obtuvimos o que forman parte del grupo de moléculas complejas. Corremos un poquito por aquí. O sea, en el nivel macromolecular están los conjuntos de los monómeros. ¿Quiénes son? Bueno, los
polisacáridos, que son polímeros de monosacáridos, son los conjuntos de monosacáridos, conjuntos de muchos monosacáridos repetidos. Esos polisacáridos, todo esto lo vamos a ver con detalle y con composición química, pero sepan que dentro de los polisacáridos los más comunes son almidón, que ustedes le dicen amido, y glucógeno. Son los más comunes, los que más vamos a usar nosotros. A ustedes le dicen amido al almidón. Después tenemos las proteínas, que son polímeros de aminoácidos, conjuntos de muchos aminoácidos. Después vamos a ver un montón de proteínas, muchas. Para darles un ejemplo sencillo, por ejemplo la insulina, que es una hormona que todos conocen, debe ser suministrada a los diabéticos para favorecer y facilitar la captación de glucosa por los tejidos periféricos. Tenemos a los polisacáridos, que son polímeros de monosacáridos. Tenemos a las proteínas, que son polímeros de aminoácidos. Tenemos a los nucleótidos, tenemos a los ácidos nucleicos, que son polímeros de nucleótidos. Ácidos nucleicos, que son polímeros de nucleótidos. Muchos nucleótidos juntos. ¿Cuáles son los dos más conocidos? ARN o ADN, que los vamos a ver todo el tiempo en el segundo parcial, permanentemente, full time. Y bueno, ahora se habló mucho de los ácidos nucleicos con el tema del COVID, ¿no? Cualquiera que aparecía en televisión parecía un experto en biología molecular hablando de ARN y ADN y no tiene ni la más pálida idea de lo que significa, ¿no? Bueno, los ácidos nucleicos como ARN o ADN son polímeros de nucleótidos, y los lípidos, después vamos a ver que hay un montón de lípidos diferentes, se van a entretener un montonazo, pero dentro de los lípidos están las grasas, que solo para los de habla no hispana, ustedes le dicen gorduras a las grasas. A esto nosotros le decimos grasa, ustedes dicen gordura. Y no, después lo vamos a ver mejor. Acá estamos presentando todo y después clase por clase lo vamos complejizando. Los lípidos están compuestos por ácidos grasos. No se puede decir que son polímeros. Después vamos a ver por qué. Pero sí provienen de los ácidos grasos. Precisamente es lógico que los ácidos grasos formen las grasas. Después vamos a ver bien cómo químicamente. Pero sí se dice que los lípidos vienen de los ácidos grasos, pero no se puede decir que son polímeros de ácidos grasos, porque no son muchos ácidos grasos repetidos.
Entonces, en el nivel de macromoléculas, que son los polímeros, o sea, los conjuntos de monómeros, tenemos polisacáridos que vienen de los monosacáridos, proteínas que vienen de los aminoácidos, ácidos nucleicos que vienen de los nucleótidos y lípidos que vienen de los ácidos grasos. Moléculas complejas entonces pueden formar macromoléculas cuando se unen. ¿Y las macromoléculas se pueden unir entre sí? Claro que sí. ¿Cómo que no? Por supuesto. Todo se puede unir. Y cuando las macromoléculas se unen pasamos al nivel 6, que es el nivel de complejos o también conocido como agregados, complejos o agregados macromoleculares. Complejos o agregados macromoleculares. Que son los conjuntos de varias macromoléculas. Conjuntos de varias macromoléculas. Cuando varias macromoléculas se asocian entre sí. Varias macromoléculas, múltiples macromoléculas, se va haciendo cada vez más grande. Empezamos en un protón y ahora estamos en un conjunto de múltiples macromoléculas. ¿Qué tipos de agregados o complejos macromoleculares hay? Por ejemplo, tenemos una glicoproteína, que puede ser un azúcar con una proteína, lipoproteína, por ejemplo, que puede ser un lípido con una proteína, un conjunto de más de un tipo de macromolécula. Pero también, más allá de que esto es medio obvio, porque si me dice lipoproteína, no es muy difícil pensar que es una proteína junto con un lípido, dentro de este complejo están las organelas celulares, las famosas organelas que vamos a ver con detalle en la clase que viene. Están las organelas celulares. Por ejemplo, mitocondria, ribosoma, entre otras, entre muchas más, que vamos a ir nombrando con muchísima profundidad. Pero si me menciona una organela, estoy en el sexto nivel, en el nivel de complejos o agregados macromoleculares. ¿Y quiénes más están en este nivel, chicos? Los virus. Los virus están en el sexto nivel de complejidad de la materia. ¿Por qué? Porque los virus están formados por ácido nucleico, violeta, no, ácido nucleico más proteína. Por lo tanto, ¿qué son? Agregados macromoleculares de una macromolécula con otro. No sé si saben, pero por ejemplo el coronavirus está formado por ARN, que es un ácido nucleico y proteína, una cubierta proteica, ¿no?
Este agregado macromolecular paralizó al mundo durante 2 años, para que tengan una idea. Fíjense si no será importante conocer la complejidad de la materia, los niveles de organización, aunque recién estemos presentando. Fíjense que estoy re lejos de mí, de nosotros, del ser humano. Estoy lejísimo todavía. Y sin embargo, esta cagada paralizó al mundo durante 2 años. Fíjense qué frágiles que somos. ¿Qué pasa cuando se juntan muchos complejos macromoleculares entre sí en forma ordenada y organizada? Tenemos una célula. Recién ahí, chicos, llega la célula. Recién ahí, fíjense todo lo que hay antes de la célula, ¿no? Uno por ahí se imagina como la célula como algo fundamental. Sí, como vamos a ver, es la unidad fundamental de la materia viva, pero antes de la célula hay un montón de sustancias, hay un montón de compuestos que le dan origen a la célula. ¿Qué es la célula, chicos? La célula es, como vamos a definirla la clase que viene, pero también hoy, es la unidad fundamental de composición de la materia viva. A partir de la célula empieza la materia viva. Antes de la célula no tenemos vida. Ahora vamos a ver que los virus no son seres vivos, pero la materia viva se estructura a partir de la célula. Nosotros le vamos a dedicar, bueno, esto se llama biología celular, como saben, así que de la célula vamos a hablar un poquito bastante, ¿no? Pero para presentar hay 2 tipos de células que las vamos a estudiar entre la clase que viene y la otra. Las células pueden ser procariontes, que no tienen núcleo ni endomembranas, o sea, no tienen núcleo ni membranas internas. Pueden ser procariontes sin núcleo ni endomembranas, que son básicamente, como vamos a ver mismo hoy, pero también la clase que viene, las bacterias. O eucariontes, que son nuestras células, que tienen núcleo con núcleo y endomembranas, tienen ambos, tienen núcleo y tienen compartimientos dentro del citoplasma, en su interior tienen membranas internas, tienen núcleo y endomembranas, y como ejemplo tenemos nuestras propias células, ¿no? Cualquier célula humana, todas las células humanas, todas nuestras células son eucariontes, por supuesto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Muchos de ustedes seguramente saben que después del nivel de célula viene el nivel de tejidos. Seguro la mayoría lo habrá escuchado. Ahora, yo puedo decir que de cualquier célula sale un tejido. No, de una bacteria que va a salir un tejido, ¿no? No hace falta ser biólogo molecular para saber eso, ¿no? No, por eso muchas veces simplificamos cuando explicamos, y no está bien, porque estas son materias bastante detalladas. ¿De dónde puedo llegar al nivel de tejido? De una célula eucarionte, nunca de una procarionte. Entonces,
voy a salir para el nivel 8, que es el nivel de tejidos. Ese nivel de tejido lo tengo que sacar de una célula eucarionte. Los tejidos, ¿qué son? Conjuntos de células eucariontes con funciones especializadas. Bien especializadas. Pero no de cualquier célula. Tiene que ser eucarionte. Eucarionte también se le puede decir eucariota, por si alguno lo vio así. Y procarionte también se le puede decir procariota. Es lo mismo, por las dudas. Células eucariontes con funciones especializadas. ¿Tenemos que saber nosotros mucho sobre los tejidos? No, eso lo van a ver en la carrera en histología. Falta más de un año para eso. Pero, por lo menos tenemos que saber los nombres. Dentro de los tejidos podemos encontrar el tejido epitelial, que siempre es el que está afuera, que es el de revestimiento, el que reviste superficies. El conectivo, que es el de sostén, el que sustenta al epitelial. El muscular, que nos da movilidad. El óseo, óseo viene de los huesos, ustedes le dicen osos a los huesos. Para nosotros el oso es para lo que ustedes es el urso. Urso es oso. Y oso es hueso. Bueno, el óseo, que es el de los huesos, el que nos sostiene, forma nuestro esqueleto. Y, por ejemplo, los tejidos especiales como el nervioso, que nos permite responder a estímulos. Tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso, entre otros, pero para empezar. Y por supuesto que nosotros no nos quedamos ahí en los tejidos, pero sí hay organismos que se quedan en los tejidos. ¿Saben cuáles son? Las plantas. Las plantas no tienen órganos. La planta no tiene un corazón. ¿Es un ser vivo? Sí, claro. Tiene células, pero no tiene corazón, no tiene pulmón las plantas. No me hablan las plantas. Si me hablan las plantas tengo problemas. ¿Quiénes están en este nivel de tejidos? Las plantas. El nivel tisular contiene a todas las plantas, a todos los vegetales. Porque las plantas solo tienen tejidos de conducción. Las plantas lo único que pueden hacer, chicos, es conducir sustancias, nutrientes y agua a través del tallo hacia las hojas, hacia la folia, pero nada más. ¿Qué corno va a hacer una planta? No late el corazón. Entonces, si a mí me mencionan una planta, ¿en qué nivel la voy a ubicar? En el 8, en el nivel de tejidos. Ahí está la planta. A veces pasa que dicen, uy, ¿la planta dónde corno está? Está en el nivel 8. Queda ahí, muere ahí la planta, no sigue. Ahora, en nuestro caso, por supuesto que seguimos. Voy a seguir aquí.
Así lo hacemos más central. Fíjense, chicos, que en general, por ejemplo, lo que hace cualquier persona, cualquier profesor de biología estándar es solamente les pone esto, los títulos, y no desarrolla nada abajo, ¿sí? Claro, así cualquiera da clase, ¿no? Te sacás todo encima en 5 minutos y listo, pero no es así, ¿sí? Hay que especificar, ejemplificar, porque estos son choice. Y una palabra hace toda la diferencia. Un ejemplo más o un ejemplo menos hace toda la diferencia, chicos. Sigo aquí. Aquí, ya que tengo 3 pizarrones, los voy a usar y estoy pagando el lugar, así que lo voy a usar. Lo voy a usar como corresponde. Porque no enfoca esto. Vamos a pasar al nivel 9, que es el nivel de órganos. Por algún motivo esto no enfoca. No sé si se habrá ensuciado la cámara.